Buenas tardes, hermanos. Los invitamos a unirse en esta Sagrada Eucaristía, iniciando con el canto de entrada. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que Él trazó, aleluya, lleva el corazón a Dios, aleluya. Su palabra sobre el mar, aleluya. En la calma y en la paz, aleluya. Sobre el mar del corazón, aleluya. En la paz y en el amor, aleluya. Sobre el agua del amor, aleluya. Hoy te invita a caminar, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hermanas, nuestra familia está enferma, el mundo está enfermo, la humanidad toda está enferma. No podemos permanecer indiferentes ni al margen de esta realidad que nos provoca, que nos desafía, para poner nuestra mirada en el Señor, que es el Dios de la vida, que es el Dios que tiene el poder para apartar las tinieblas de la muerte y hacernos entrar en la luz de la vida y de la salvación. Así, esta experiencia que la Iglesia vive en ese tiempo de la Pascua es precisamente una profesión de fe, una profesión de la fe en la victoria de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado. Con esta confianza plena puesta en el Señor, iniciamos reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Entonamos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna.
Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Cantamos todos. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían calar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Amén. ayer el texto del evangelio terminaba con la palabra de Jesús diciendo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar al tercer día, y que en su nombre se habían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ustedes son testigos de esto. Este es el gran desafío que nosotros como cristianos católicos de una manera particular tenemos, para que en medio de la crisis en la que nos desenvolvemos podamos nosotros ser testigos de la vida, ser testigos del amor, ser testigos de que la vida triunfa sobre la muerte, que la gracia sobre el pecado. Pienso que esta experiencia que empezó prácticamente con la Cuaresma, pocas semanas después de la Cuaresma, nos hizo entrar en un tiempo, el tiempo propio de la Cuaresma, que es la gracia, un tiempo de gracia, un tiempo de reconciliación, de reflexión profunda. Ese tiempo litúrgico es el que iluminó y sigue iluminando la palabra, la realidad que vivimos hoy, la que seguimos viviendo. Ya se cuentan por miles y miles los muertos, y muchos más los que enferman de esta pandemia del COVID-19. Se nos ha advertido con mucha vehemencia de parte del ministro de Salud y todas las autoridades sanitarias, pues de la necesidad de que tomemos conciencia de la gravedad del momento que vivimos. Pero la verdad es que yo hace algunos días que no vengo aquí al centro de San Isidro, pero veo que aquí el movimiento es prácticamente lo mismo. Y no se dice solamente de aquí, de San Isidro, se dice de todas partes. Hay una multitud de gente que pareciera que no estamos en problemas. Parece que no estamos en crisis, que no corre riesgo nuestra vida y la vida de los que amamos y aún de los que no conocemos. Hay una indiferencia. Sería que tenemos que estar ya postrados, entubados, en estado de agonía, para que descubramos qué participación tuve yo en enfermarme o enfermar a otros. Bueno, solo Dios sabe. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que este tiempo de reflexión de frente a Dios no ha pasado. No porque terminó la Cuaresma es que ya terminó este tiempo, no. Ahora lo vemos de una manera más radiante, a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ilumina mejor toda esta realidad. Pero no para que nos atengamos, sino para hacer lo que Él nos pide. Para hacer lo que Él nos pide. Es hermosísima la escena que nos presenta el texto del Evangelio de hoy.
después de las consecuencias inmediatas de la crucifixión de nuestro Señor, de la desazón, de la frustración de los discípulos, como lo hemos venido escuchando, ahora se nos presenta una escena muy familiar. Jesús a la orilla del lago, preparando el pescado para invitar a sus amigos a compartir el pescado y el pan. Vean ustedes que Jesús no solamente es el que se preocupa por la Eucaristía, por darnos el pan de la vida, como fue en el caso de estos días atrás que escuchamos el texto de Emaús. No, también ve la frustración de aquellos hombres que pasaron la noche y no pescaron nada. Muchachos, ¿han pescado algo? No. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Vuelve el Señor a hacer el milagro de la pesca para manifestar que es Él, aquel que en aquel tiempo, antes, cuando estaba eligiendo a los discípulos, llamando a los discípulos, hizo ese milagro para llamar su atención. Ahora vuelve a hacer el mismo milagro también para llamar su atención. ¿Para qué? Para que lo reconozcan. Y de esta manera también reiterarles la misión a la que están llamados. ¿Cuál es la misión de Pedro, de Santiago, de Juan, de los apóstoles y de todos los sucesores de los apóstoles? Pues ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres. Jesús se nos aparece, dice el texto al final de hoy. Esta es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pero no fue solamente esta tercera vez, sino se nos aparece en cada Eucaristía. Es el milagro eucarístico, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, para convocarnos, para reunirnos, para alimentarnos, para fortalecernos, para decirnos: yo estoy con ustedes, camino con ustedes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no para que lo sigamos como borreguitos, sino como hijos de Dios, que consciente de lo que Él nos está ofreciendo, sabiendo que Él y su palabra es la que nos da la vida, entonces confiando, avancemos en su discipulado, en su seguimiento, con un propósito: alcanzar con Él la meta última, la meta final. Pero así como Jesús pasó haciendo el bien, también nosotros como discípulos suyos, y como le hemos venido escuchando de los apóstoles, hacer el bien. Y hoy, de una manera especial, se nos pide hacer el bien quedándonos en casa. Amén. Caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar: ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya.
cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nuestro Dios resucitó. Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que desde el amor a las cosas de la tierra pasemos al amor de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, le pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos con tu heredad. Junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Isidro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gabriel Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pide por los hermanos que están afectados por esta pandemia, te pide también por los familiares, por el personal médico y sanitario de todos los hospitales en el mundo entero. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, José Fabio, Carmen Lidia y Edith, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Conscientes de nuestra condición y dignidad de Hijo de Dios, a Él oramos, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo resucitado. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En viejos tiempos caminó el Señor que llaman Jesucristo. A muchos pueblos enseñó un gran amor sin egoísmo. Él así lo hizo. Vive hoy, ese hombre de quien hablo vive hoy. Está en tu corazón. Siéntelo, en el pobre y en el mendigo ahí está. El amigo de verdad, amistad y libertad. A los enfermos él sanó, igual a pobres que a ricos. Él nos dejó su oración y perdonó a los enemigos. Él así lo hizo. Vive hoy, ese hombre de quien hablo vive hoy. Está en tu corazón. Siéntelo, en el pobre, en el mendigo ahí está. El amigo de verdad, amistad y libertad. Escuchen todos la verdad, palabras de tu gran amigo. No temas, él te guiará, iluminando tu camino. Ve a hacer lo mismo. Vive hoy, ese hombre de quien hablo vive hoy. Está en tu corazón. Siéntelo, en el pobre, en el mendigo ahí está. El amigo de verdad, amistad y libertad. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Como testigos de la vida en Cristo, podemos permanecer en paz y cada uno en su casa. Demos gracias a Dios. Resucitó, resucitó.
resucitó.